Buenos días, este es un pequeño video tutorial de Aprendo en Casa para la semana 20 de Comunicación, quinto grado de Educación Secundaria. ¿Qué emociones habitan en mí y cómo regularlas durante esta pandemia? Esta es una contextualización a las necesidades educativas de los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca. Te saluda el profesor Elías Arce. El propósito de esta actividad es reflexionar sobre nuestras emociones, cómo influyen en nosotros y cómo regularlas a través de la lectura y comprensión de un texto. Para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades, basadas en la guía de trabajo de la semana 20 de Aprendo en Casa para Educación Secundaria quinto grado. En la primera actividad anticiparemos la lectura del texto, que son las emociones, y en la segunda actividad comprenderemos el texto, que son las emociones, en la etapa y contexto actual. No olvides tomar las precauciones necesarias contra el coronavirus porque esta lucha la ganamos todos juntos. Además de tener a disposición tus insumos para desarrollar esta actividad, si son de reuso mucho mejor. También es bueno que involucres a tu familia para que puedas seguir desarrollando tu creatividad. Estamos en una época especial por situaciones de aislamiento y confinamiento. Esto debe desarrollar en ti diferentes situaciones, que quizás son buenas o malas. Está en tus manos identificarlas y descubrir qué prácticas te generan equilibrio emocional. Estamos seguros que estás experimentando muchas emociones, algunas te ayudan y otras no. Es normal en el contexto que vivimos, pero es importante que como adolescente sepas que puedes identificarlas y encontrar prácticas saludables que te ayuden a mantener tu equilibrio emocional. Te presentamos la siguiente situación significativa, en la cual practicaremos nuestra lectura como todas las semanas. Por tal motivo, voy a dar lectura y te pediría que por favor me acompañes para que puedas practicar. Recuerda que este texto se encuentra en la página 2 de la guía de comunicación de la semana 20. ¿Estás listo? Empecemos. Leamos y reflexionemos acerca de la siguiente situación. Joaquín es un estudiante de quinto grado de secundaria que, durante este periodo de aislamiento, ha comenzado a pensar sobre sí mismo, en sus emociones, cuáles predominan en él y en los momentos que está atravesando. Esto le ha permitido cuestionarse respecto a su personalidad. Notó que le pasaban muchas cosas dentro. Sentía alegría, enojo, miedo, tristeza. Suele suceder que en distintos momentos de nuestras vidas, las emociones que sentimos pueden ser diversas, pero siempre hay algunas que predominan. Sin embargo, Joaquín se está esforzando por encontrar maneras de sentirse mejor. Es así como esta etapa de aislamiento, por un lado, ha ayudado a Joaquín a conocerse un poco más y, sobre todo, a identificar aquellas prácticas que lo ayudan a regular sus emociones y a sobrellevar situaciones adversas. Por otro lado, él también ha aprendido a reconocer qué prácticas le son adversas y, por ejemplo, le hacen sentir muy triste, muy enojado y muy abrumado. ¿Te identificas en algo con Joaquín? ¿Crees conocer las emociones y aquellas prácticas que nos ayudan a regularlas? Las acciones de regulación contribuyen a nuestras relaciones con todos. Es muy necesario identificarlas. Entonces, para acompañar a Joaquín en este proceso de reflexión e identificación de sus emociones, te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones? ¿Y cuáles no? Para sobrellevar situaciones como el aislamiento. Para responder a la pregunta anterior, vamos a desarrollar estas actividades que nos servirán como insumo para la semana siguiente. Primero, anticipamos la lectura del texto, que son las emociones. Recuerda que este texto te lo he enviado al WhatsApp y es el recurso 1 de comunicación de la semana 20. Antes de leer vamos a recordar el proceso de comprensión de lectura. Este proceso tiene 3 partes: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, en la primera actividad desarrollaremos esta lectura titulada ¿Qué son las emociones? Vamos a desarrollar a continuación brevemente la primera parte de actividades. Proceso de comprensión de lectura. Antes de la lectura nosotros vamos a dar un vistazo general al texto, es decir, vamos a realizar una lectura exploratoria. ¿Para qué? Para descubrir conocimientos previos sobre la temática, tipo de estructura de texto, hacer presunciones, es decir, hipótesis sobre el contenido del texto, prepararnos para una lectura comprensiva y recibir nueva información presente en este documento, además de despertar nuestro interés como lectores. Entonces, no olvides mirar detalladamente el texto. Primero identifica el título. ¿Qué ideas te da a conocer? ¿Qué ideas conoces sobre el tema? Luego, en este primer párrafo, te recomendaría identificar las palabras en negrita, que nos van a dar una guía de lo que vamos a tratar. Además de
los nombres de los personajes que se presentan en el texto y algunas cosas que tú consideres importantes sobre el desarrollo de este tema. El texto también contiene un cuadro de doble entrada y la fuente de donde se tomó esta información. Luego de dar un vistazo general al texto, respondemos estas 3 preguntas sobre el título, el contenido y los autores presentes en el texto, que son la evidencia número 1 de esta semana. Cuando leas este texto, no olvides identificar los elementos mencionados anteriormente, como términos especializados, nombres de personajes e información que consideres importante. En el cuadro de doble entrada que tenemos en el texto, por un lado tenemos nosotros lo que es la emoción, y por el otro nosotros tenemos la expresión y para qué existe. ¿De acuerdo? Para poder leerlo, primero tú tienes que seleccionar una emoción. Luego leer la expresión. En este caso diríamos sensación de bienestar y seguridad, diversión, gratificación. Luego leeríamos para qué existe. Su expresión estimula el encuentro y compartir con personas. Si tienes alguna dificultad para resolver estas preguntas, no dudes consultar con tu docente o el video tutorial de técnicas de lectura de la semana 14. Continuando con el proceso de comprensión de lectura, después de una lectura nosotros debemos reflexionar sobre el contenido de esta, analizar los conocimientos nuevos leídos en el texto y se recomienda realizar un breve resumen general del texto. Recuerda que este proceso nos sirve para relacionar nuestros conocimientos nuevos con los saberes previos que ya teníamos, además de identificar formas de autorregular nuestro proceso de aprendizaje, nuestra metacognición, porque recuerda que estamos tratando de desarrollar tu pensamiento y aprendizaje autónomo. En este texto específicamente, reflexionamos sobre nuestras emociones, cómo influyen en nosotros y cómo regularnos, además nos preparamos para la actividad de la semana 21. Recuerda como última parte después de la lectura llenar el siguiente cuadro de mis emociones que se encuentra en la página 5 de la guía de comunicación de la semana 20. Entonces, en este cuadro de doble entrada titulado Mis emociones, nosotros observamos que tenemos 4 subtítulos. ¿De acuerdo? Para completarlo, te recomendaría basarte en el texto que hemos leído anteriormente y seleccionar solamente las emociones que ahí se mencionan. Además, te recomendaría comenzar a completar el texto por esta parte, colocando primero una de las emociones del texto seleccionado anteriormente. Luego, esta parte que dice evento que me produce una emoción. Y elegirías una de las situaciones que te ha generado la emoción que has mencionado en el punto 1. A continuación, te recomendaría completar esta parte que es lo que hago cuando me siento así. Es decir, que describas cómo te sientes cuando tienes esa emoción de acuerdo a la situación mencionada anteriormente. Finalmente, reflexiones sobre el hecho y coloques lo que puedes hacer para sentirte mejor. Ese es el desafío para esta semana. Finalmente, las evidencias a presentar en esta semana. Primero, la respuesta de las preguntas propuestas del texto, que son las emociones, de antes de la lectura, que son 3 preguntas, y durante la lectura, que son 6 preguntas. Segundo, el cuadro completo sobre mis emociones. Y tercero, y como evidencia voluntaria, haber utilizado la técnica de lectura propuestas. Recuerda que vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Que tengas una excelente semana. Hasta una próxima oportunidad.